Hola, muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en una edición más de Miércoles de CREA. Sean muy bienvenidos este día 3 de junio de 2020. En esta ocasión, pues tenemos el privilegio de contar con dos personalidades de la industria de centros de datos. En primer lugar, por orden alfabético, pues quiero presentar al ingeniero Abraham Ortega, quien es compañero del partner de ICREA, COESA. Él es el gerente de ingeniería. Hola, Abraham, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Y también a Carlos Zuluaga, es director general de GZ Ingeniería. Buenos días. Sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este conversatorio de miércoles de ICREA y bueno, creo que vamos a compartir información que puede ser útil para todos y ojalá que haya muy buena participación del auditorio. Muchas gracias. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias a los dos. A nombre de International Computer Room Experts Association, les agradecemos a los dos la disponibilidad de tiempo y sobre todo que podamos seguir teniendo esta conversación. eh, en cuanto a seguir teniendo, me refiero a que es un tema que estamos proponiendo desde ICREA a través de nuestro sello verde para que los centros de datos se vuelvan cada vez más eficientes en el uso de la energía eléctrica. Es decir, si uh, han visto algunos de ustedes la diversa información que tiene que ver que los centros de datos actualmente consumen entre un 3 y un 7%, los más aventurados, en cuestión de energía eléctrica a nivel global. Estos datos, de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, son unas estimaciones que pueden llegar a superar los dos dígitos debido a la gran demanda que tenemos por servicios de tecnología. Inclusive en estos tiempos donde estamos observando que la pandemia ocasionada por el COVID-19 se vuelve un habilitador de la transformación digital empresarial, que mucho se ha hablado sobre llevar el trabajo o utilizar los recursos que tenemos en casa para trabajar. Sin embargo, los centros de datos son quienes, en donde recae el tráfico de Internet. Y por eso es importante debatir cuál es la manera más adecuada de obtener una eficiencia energética que responda a la alta demanda de servicios de tecnología. Y en este caso, pues juntamos a estas dos personalidades, tanto a Abraham como a Carlos, para que podamos debatir sobre este asunto. Y pues quiero comenzar la pregunta dirigida a Carlos sobre cuál es la importancia de la infraestructura eléctrica para la eficiencia energética. Si nos puedes comentar, Carlos. Bueno, yo primero quiero, digamos, iniciar con una reflexión que más o menos es la energía más limpia y económica es la que no se consume innecesariamente. Entonces, en el momento en que nosotros consumamos la energía exclusivamente la que se requiere, pues vamos a ser muy eficientes energéticamente. Ahora, en el data center hay toda una serie de cargas que me generan el consumo eléctrico. La primera carga y digamos, la fundamental para que el data center funcione, pues son los equipos de TI, que es para lo que está hecho digamos, toda la infraestructura del data center. Y luego vienen todas las cargas de soporte, que son lo que tiene que ver con subestación eléctrica,
UPS, todos los paneles de distribución, y una carga que es muy importante dentro del data center porque tiene un consumo bastante elevado en proporción, es todo lo que tiene que ver con refrigeración. Entonces, digamos que para obtener una una buena eficiencia energética, pues tenemos que atacar todos esos frentes, empezando por que los sistemas de TI sean lo más eficientes energéticamente posible. Claro. Y a este respecto, una de las partes importantes es que los equipos normalmente son certificados por organismos internacionales. Uno de ellos, y muy conocido por todos nosotros, es Energy Star, este sello que proporciona, que se proporciona para el departamento de TI. Pero en este caso, ¿cómo influye esta infraestructura eléctrica, Carlos? Bueno, con respecto a los organismos que promueven todo el tema de eficiencia energética a nivel de data centers, pues digamos que tenemos eh, como primera, digamos que el organismo que más ha sacado métricas al respecto se denomina de Green Grid, ¿no? Y este es apoyado por muchos organismos ya gubernamentales en todos los países, en Estados Unidos y en general en todos los países, digamos que están adoptando mucho todo el tipo de métricas del Green Grid. Ok, vamos a abordar el tema del Green Grid más adelante. Pero en este caso, Abraham, ¿qué nos puedes comentar sobre esta importancia que tiene la infraestructura eléctrica en la eficiencia energética? Ok, muy bien. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. La eficiencia energética obviamente es un tema bastante complejo, ¿sí? Obviamente es un indicador que refiere al uso eficiente de la energía eléctrica, tanto de los equipos, va a calificar la suministradora a equipos y su utilización de la forma más eficiente. Eh, Necesitamos tener una infraestructura eléctrica que nos brinde la seguridad y niveles y estándares de calidad y uso eficiente de energía altos para hacerlo más eficiente. Como tú haces mención, el costo de la energía obviamente se va incrementando, esto por el uso de materiales y tecnologías no renovables. Entonces se vuelve un tema de costos, ¿sí? El estar utilizando la energía, ¿sí? Y aparte que nosotros tenemos equipos que no son eficientes para el uso de la misma, pues obviamente es dinero que se está perdiendo. La eficiencia de los equipos, pues depende mucho de un factor, que es el factor de disipación de calor, ¿sí? En el equipo eléctrico y todos los elementos eléctricos tienen pérdidas por, por efecto Joule, que es calor traducido físicamente, es el calor que se disipa de los elementos. Entonces, necesitamos mucho de esa temperatura, estar controlando este factor para hacer nuestros equipos un poco más eficientes. Entonces, la infraestructura eléctrica básica es mediar entre el consumo, ¿sí? Y la manera en que nosotros ese consumo lo llevamos a una forma eficiente, teniendo menos pérdidas, ¿sí? Y una mayor utilización. Muchas gracias, Abraham. En este caso, pongamos la perspectiva del centro de datos y el consumo eléctrico es principalmente por equipos de aire acondicionado, de climatización, que son los que más requieren, como bien lo mencionas, Abraham, para enfriar el centro de datos. En este caso, ¿cómo es posible que podamos habilitar una mejor infraestructura eléctrica, o ya sea un armado, un diseño
que nos permita alcanzar esa eficiencia energética en todo el centro de datos. Ok. Sí. Disculpa, pues partemos de un planteamiento base, que es realmente el desarrollo de las ingenierías, ¿sí? Nosotros hacemos ingeniería, desarrollo de máximos y mínimos, cómo vamos a estar trabajando desde la concepción del diseño hasta ya la ocupación total del mismo. Entonces, prácticamente, y como vamos a ver en un momento más, hay indicadores que nos van a permitir saber qué tanto de esa eficiencia energética vamos a tener, ¿sí? Si lo vemos en la forma de proyección, es elaborar ingenierías que nos permitan hacer modelados, ¿sí? Ahorita ya la tecnología nos permite hacer simulaciones con las cuales podemos estar monitoreando de una forma, si no precisa, lo más cercano a la realidad y simular condiciones reales de operación. Entonces ahí podemos estar tomando unas métricas y proyecciones para la elaboración de una ingeniería que nos permita, ya cuando lo llevemos a una realidad, estar funcionando de manera adecuada. Correcto. Carlos, Carlos, ¿quisieras agregar algo referente a esto? ¿Cómo las ingenierías y el armado de equipos puede ayudar a concebir una eficiencia energética dentro del data center? Bueno, sí, digamos que retomando lo que comenté anteriormente, tendríamos que arrancar con la carga, la carga primaria son todos los equipos de TI. En la medida en que estos equipos de TI sean eficientes energéticamente, y como mencionaba Hugo, digamos que una ayuda grande es que estos equipos vengan certificados con un sello que es bastante conocido en este medio, que es el sello Energy Star. Entonces, yo puedo tener una carga de TI baja. En la medida que yo tenga una carga de TI baja, la infraestructura, el resto de infraestructura, pues va a requerir o va a ser menor. Entonces, partiendo de carga de TI, luego voy ascendiendo a los equipos que más energía consumen. ¿Cuáles son esos equipos ya de soporte que más energía consumen? Refrigeración. Y a nivel de infraestructura eléctrica, pues todos los equipos de infraestructura, empezando por transformadores, por UPS, por todos los elementos de cableados, de PDUs, deben ser, digamos que lo más energéticamente, lo mejor energéticamente. Entonces, lógicamente que allí el diseño de ingeniería es muy, muy importante para seleccionar y disponer de los equipos que más eficiencia tengan en su operación. Hay otro, digamos, a nivel de ingeniería y a nivel de diseño, otro aspecto que es muy importante para la vida útil de un data center, y es la modularidad de la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que hoy en día las UPS se pueden fabricar modularmente, y dentro de los diseños de ingeniería, no solo las UPS, sino las plantas eléctricas, los equipos de aire acondicionado. Entonces se busca que la modularidad de los diseños en la ingeniería pues tenga mucha importancia para que a lo largo de la vida útil del data center se tenga una muy buena eficiencia energética. Tocas un tema importante, Carlos, al hablar de modularidad y diseño de equipos, ya que teniendo una convivencia armónica, como lo que busca y crea al certificar los centros de datos en sus diversas disciplinas, se permite que se alcance cierto grado de eficiencia energética. Algo que nosotros buscamos también en ICREA es un PUE bajo. No sé si si alguno de los dos quisiera
explicar qué es el PUE. Bueno, sí, el término PUE, por sus letras, son Power Usage Efficiency. Entonces, es eficiencia en el uso de la potencia. En realidad, digamos que así nació el término que, como lo mencionaba, fue, digamos, autoría de Green Grid. Pero hoy en día, digamos que ese concepto evolucionó y se habla es de energía. Entonces, finalmente lo que mide el PUE es la energía total consumida por un data center en un periodo de tiempo, dividido por la energía de la carga de TI. ¿Sí? Y el PUE ideal sería 1, donde toda la energía total consumida solo fuera la energía que consumen los equipos de TI. Eso, digamos que, entonces nos pone como el rango ideal, o el PUE ideal de 1, pero en la práctica, pues, digamos que se tienen unos niveles de PUE, digamos, mucho más altos, y de allí la importancia de esta métrica. Digamos que de acuerdo al Green Grid, un PUE muy ineficiente está por encima de 2.5, y un PUE muy eficiente, hay data centers que hoy en día pueden estar llegando a PUEs de 1.1. Entonces, digamos que es la métrica a grandes rasgos del PUE. Claro. Y en este caso, Abraham, si nos puedes complementar, ¿el diseño de la ingeniería eléctrica podría beneficiar a una reducción de PUE? Sí, sí, claro, es precisamente, como se mencionó en Green Grid, es la potencia que se necesita para los activos de TI entre la potencia de todas las avenidas que tiene el estar controlando o llevando de manera correcta la funcionalidad de tu carga de TI. Entonces, pues involucran muchas fuentes, muchos equipos como transformadores, UPS, plantas. Entonces, sí es determinante que la infraestructura eléctrica que se pretenda, que se diseñe, tenga elementos de alta eficiencia, ¿sí? Todos estos elementos o fuentes de alimentación de alta eficiencia serán amortizados en plazos muy cortos cuando se evalúe el costo total de la propiedad. ¿Sí? En un momento parecerá muy caro tener equipos de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque obviamente están modelados para que su gasto energético corresponda a la utilización. ¿Sí? Vamos a tener menores pérdidas, pero obviamente pues, su precio se incrementa porque son elementos muy específicos. ¿Sí? Entonces, hay que analizar el costo de amortización cuando se evalúa el costo total de propiedad. ¿Sí? Para cargas de refrigeración, como bien lo mencionas, es un ítem crítico en el diseño de un data center, en el cual podemos hacerlo más eficiente cuando nosotros pretendemos que la climatización funcione dentro de una curva psicométrica, en el cual tiene sus zonas donde el equipo es eficiente, muy eficiente. No delimitar esos parámetros hace que nuestro equipo se vuelva eficiente en la funcionalidad total, ¿no? No sobredimensionar, utilizar los aires a los cuales vamos a estar llevando nuestro diseño. Obviamente sabemos que hay bastantes diseños, bastantes ofertas de disponibilidad de los equipos, entonces lo único es no llevar ese sobredimensionamiento
por la seguridad o implementar equipos que no son necesariamente tan eficientes. En este caso, como bien dice Carlos, perdón, mencionar que desde las fuentes, desde los servidores, se especifiquen que las fuentes de alimentación cumplan con al menos recomendaciones de eficiencia mínima de Energy Star. Y hay otro organismo que se llama 80 Plus, ¿sí? Obviamente estos tipos de servidores, este tipo de cargas de TI, pues son un 30% más eficientes que servidores estándares. Entonces, de ahí ya vamos ganando un poquito más a lo que es la eficiencia energética, pero a nivel de utilización, ¿sí? O sea, estamos partiendo de que mi carga, la energía que yo le esté proporcionando, la consuma de forma eficiente. En este caso, el organismo 80 Plus nos hace referencia en que el mínimo establecido es el 80% del uso eficiente del equipo, ¿sí? Entonces, con esto nos aumenta la confiabilidad del sistema, reduciendo operaciones costosas y pérdidas de productividad. Otra de las formas de tener un uso eficiente de energía es teniendo equipos que realmente vamos a necesitar. Hay servidores o ya se está llevando esa modalidad de virtualizar servicios. Ya no necesitamos salas con 100 racks, ya hay elementos que concentran todos los servicios en un solo equipo. Entonces ya no necesitamos tanta área, ya no necesitamos enfriar tanta carga y se hace mucho más eficiente, ¿sí? Tanto el uso de la climatización como el uso propio de los equipos, ¿no? Ya no necesitamos tanta área, ya no necesitamos tantos equipos y ya nomás tenemos localizado, obviamente, nuestra carga, lo cual lo hace más eficiente, ¿sí? Reducir la carga de enfriamiento del edificio, obviamente para áreas que no estén funcionando, también nos ayuda a reducir realmente el consumo eléctrico. La oportunidad de tener áreas automatizadas también hace un uso eficiente de la energía eléctrica. ¿A qué refiere esto? Nosotros podemos tener un área de 500 metros, de 1000 metros, en la cual no es necesario que esté funcionando la iluminación 7x24. Necesitamos la iluminación únicamente cuando entre personal y tenga que hacer alguna reparación o iluminación localizada para únicamente el área de trabajo que esté funcionando, ¿sí? Entonces, los consumos va desde, la eficiencia va desde el uso eficiente de la energía hasta la manera en ver cómo la vamos utilizando la energía eléctrica. Claro, una de las cosas que estábamos platicando previo a este seminario entre los tres era cuál era el término de eficiencia, cómo podríamos abordar el término de eficiencia. Desde una perspectiva personal, desde Hugo, les puedo comentar que es utilizar, y bien lo dice Abraham, es utilizar completamente la energía que se está consumiendo. ¿No? En palabras un poco más aterrizadas. Si tomamos en cuenta el consumo alimenticio promedio a nivel global recomendado por la ONU, es que debemos de consumir alrededor de 2000 calorías diarias. Nosotros tenemos que consumir, pero también quemar esas 2000 calorías para evitar problemas de obesidad. Al contrario, si nosotros caemos de esas 2000 calorías, el cuerpo va a tratar de consumir las 2000 calorías que estaba consumiendo anteriormente, a pesar de que no se le dio al cuerpo las 2000 recomendadas. Algo muy similar pasa en el espectro del data center, donde buscamos que la energía eléctrica sea consumida en su totalidad y para eso es el PUE. En este caso, Carlos, me gustaría que nos explicaras de qué manera las configuraciones y el Green Grid que mencionabas anteriormente puede impactar en
consumo de energía, bueno, una eficiencia energética alta? Bueno, el tema de la eficiencia energética tiene dos componentes, digamos, muy atractivos. Por un lado, es muy buen negocio. O sea, si en un data center que sea eficiente energéticamente, con los costos que tenemos de kilovatio hora, que por ejemplo en Colombia son del orden de entre 12 y 15 centavos de dólar, y creo que en México está algo similar. Entonces, cualquier kilovatio hora que se ahorre, pues genera una recuperación de la inversión muy alta. Nosotros hemos hecho algunos estudios en donde una reducción en energía del 20%, digamos, la inversión en un data center para reducir la energía en un 20%, es una inversión que se puede recuperar en menos de un año. Y con una ventaja adicional, que ese 20% también, o sea, los kilovatios hora que se dejan de consumir son emisiones, menores emisiones de CO2 para que contribuyan al calentamiento global. Entonces, en la medida en que yo reduzco la energía, obtengo beneficio económico muy alto, con recuperaciones muy altas de la inversión, y contribuyo grandemente con el medio ambiente. Claro, Abraham, en el caso de México, cuando nosotros hablamos de un consumo de energía, una eficiencia energética y una industria eléctrica muy fosilizada, valga el término, es decir, dependiente del petróleo, y en gran parte de América Latina esto sucede, ¿cuál sería una buena práctica para mantener ese PUE bajo y, como lo señala Carlos, que podamos llegar a una mejor, a una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a través de la quema de combustibles fósiles? Ok, bueno, realmente tu consumo de energía, va a ser el mismo, ¿no? Tu carga de TI va a demandar la misma energía, ¿no? Para realizar bien su trabajo. En este caso, tú como usuario, ajá, o como centro de carga, lo que puedes hacer es tener un alto factor de potencia, que realmente es la relación entre la potencia activa o la potencia que estás demandando y la potencia activa, ¿sí? Potencia activa y potencia aparente, ¿sí? Eso es una relación de factor de potencia. La suministradora tiene a bien de suministrar energía en un factor de potencia de 0.9. Está tratando de llevar a estándares mucho más altos, de 0.95, esta eficiencia, ¿sí? La suministradora tiene indicadores, que también ellos son evaluados, que es el TIU, que es el tiempo de interrupción de usuarios. Entonces, esa latencia son parámetros con los cuales son evaluados la suministradora, y ellos tienen la responsabilidad de entregar la energía tanto en forma de onda, en calidad y obviamente eficiencia. Ya dentro de tu predio, ya dentro de lo que es tu sala de TI, tus consumos obviamente pues están dedicados al uso de la informática, ¿sí? En este caso, todos tus elementos activos de TI pues, son los que van a demandar. Ahora, eh, para llegar hacia tu centro de consumo, pues necesitamos etapas de transformación o equipos que nos ayuden obviamente a proporcionar una energía más confiable. En este caso, pues utilizamos transformadores, reductores, utilizamos UPS, utilizamos PDUs, utilizamos transformadores de aislamiento. Entonces, cada uno de esos equipos tiene una eficiencia, ¿sí? Porque como bien lo decíamos, todos los materiales, al paso de la corriente, al paso de la energía, disipan calor.
Entonces tienen un consumo por pérdidas. O sea, cuando te dicen, a lo mejor vamos a focalizarnos un poquito en un equipo de un UPS. Tiene una relación 1 a 1 de entrada con la salida. Ah, ok, perfecto, ¿no? Porque la electrónica lo que me obliga es que la potencia de entrada tiene la misma potencia de salida, pero tiene una compensación, ¿sí? Ya sea por la misma electrónica o por el uso de las baterías. Entonces, esa compensación, a final de cuentas, es un trabajo dentro del equipo, el cual me genera calor. Entonces, te dicen, ah, sí, tenemos una relación 1 a 1, pero con unas pérdidas que van pueden ir del 2 al 10% de la capacidad neta de ese equipo. Entonces, todo eso tienes que ir sumando las pérdidas de todos los equipos para saber cuánto estás gastando en pérdidas, ¿sí? Por efecto Joule, por disipación de calor, y cuál es la energía que realmente estás consumiendo de forma razonable, ¿sí? Esa es la relación que debemos mantener. Entonces, en una sala de cómputo, lo que más nos preocupa es que nuestros activos estén, obviamente, con la energía de calidad necesaria, para que desarrollen su trabajo, y todo lo que utiliza en su periferia para controlar todos esos parámetros. O sea, sabemos que en una sala de TI, lo que más nos impacta es la refrigeración, ¿no? O sea, cómo sacar ese calor de la sala, cómo sacar, cómo limitar la temperatura para que esos equipos estén trabajando de forma eficiente. Entonces va muy de la mano en utilizar equipos, digo, de alta eficiencia, ¿sí? Puedes tener equipos de expansión directa, puedes tener equipos de agua helada, pero como bien refieren, esto va también enfocado a sustentabilidad, ¿sí? O sea, realmente, ¿qué necesitas para que tu data center esté activo? O sea, puedes utilizar agua, sí, pero ¿en qué cantidades vas a demandar esa agua, ¿no? A lo mejor no estás invirtiendo tanto en energía por poner equipos de expansión directa, pero sí tienes chillers que igual en su trabajo para extraer el calor de la sala y liberarlo en el medio, consumen también cierta cantidad de energía eléctrica. Ahora lo que se pretende es hacer los microgrids, ¿sí? Que es realmente que una empresa genere su propia energía, ¿sí? O sea, que realmente genere tu propio elemento de consumo, que tengas la oportunidad de la energía que vas a consumir, tú mismo produzcas ese tipo de energía. Y hay algunos data centers que lo hacen. Aquí en México también, todos aquellos que utilizan la cogeneración, ¿sí? Un caso específico es por medio de un elemento generador a quema de gas, en un intercambiador de calor generan también lo que es un elemento de cogeneración, que en el intercambio de calor generan agua helada. Entonces, esa misma agua helada va a terminar a los equipos de refrigeración. Entonces, estás obteniendo dos beneficios por uno. Entonces, la cogeneración es uno de los elementos parteaguas, es de las nuevas tecnologías para precisamente hacer más eficiente un data center. No es la única alternativa, que se está explorando mucho más técnicas, como lo que es el área de telecom, que ellos realmente trabajan con corriente directa, la cual, pues obviamente se ha observado que tiene mucho menos pérdidas, pero depende mucho de la electrónica de potencia, en este caso de inversores. Igual, aunque sean electrónica de potencia, que sean IGBTs, necesitas estar revisando fichas y obviamente consumos, porque también son equipos que disipan calor. Entonces, todo depende mucho de qué es a lo que se quiera llegar. Yo lo que le digo a todos nuestros participantes ahorita de este foro y clientes, que en la manera que ustedes hagan una proyección a futuro, va a ser la forma en que ustedes van a seleccionar equipo eficiente y van a ver el costo de recuperación, ¿sí? No quiero decir que con eso queden limitados que aquellos data centers
que ya están construidos y que traten de cambiar a estas nuevas tecnologías, ¿sí? O sea, igual se puede hacer un upgrade, se puede hacer una mejora para que obviamente cumplan con estos niveles de eficiencia energética. Pero si lo puedes conceptualizar desde un día cero, desde que te dan un proyecto, y decirle, ¿sabes qué? Esto a 5 años vas a recuperar. Como bien lo decía el ingeniero Carlos, hay elementos que hasta son costeables porque el costo de recuperación lo ves a un año. Entonces, pues el costo-beneficio es mucho, además de que no solamente ves un beneficio económico, sino que estás ayudando también en el footprint, ¿no? De la huella de carbono que tenemos ahorita, que es muy alto, ¿no? Nuestra energía, por lo menos aquí en el país, un 80% depende mucho de la quema de combustóleo, ¿no? Entonces, es altamente contaminante, pero digamos, son las condiciones que ahorita se tienen. Lo ideal es mudar a las nuevas tecnologías, mudar a energías limpias, siempre y cuando éstas también cumplan con los parámetros de, de calidad de la energía, porque es muy fácil hablar de paneles solares, de energía eólica, pero ya también se han hecho estudios donde su rampa de carga no es tan buena o no es tan eficiente, puesto que necesitamos de un ejemplo, en las fotovoltaicas necesitamos que el cenit del sol esté pleno sobre las celdas fotovoltaicas para obtener su máxima potencia, ¿sí? Lo mismo pasa con las unidades de eólicas. Necesitamos un flujo constante de aire para mover toda esa turbina y se pueda generar la potencia eléctrica necesaria, pero solamente hasta que se tienen esas condiciones. Y como son condiciones que nosotros no manipulamos, pues tienen bastantes variaciones en lo que es la rampa de carga de cada una de esas fuentes. Lo más común y bueno, es un área de oportunidad para todos aquellos que son desarrolladores, es que se busque una eficiencia energética, ajá, en la quema de combustóleo. O sea, sabemos que de la quema del combustóleo, los residuos son los que más nos impactan, ¿sí? Pero también podemos hacer máquinas mucho más eficientes. El combustóleo o todo lo que son aquellos combustibles a base de carbono, eh, son muy eficientes a la quema, ¿sí? O sea, a esto me refiero que si tú necesitas una demanda mayor en un lapso de tiempo muy corto, pues tú puedes incrementar esa potencia sin ningún problema. Es mucho más fácil, es más controlable. No únicamente porque tengamos esa materia disponible, ¿sí? Sino porque su uso es mucho más fácil que las nuevas tecnologías. Entonces, hay mucho que hacer. No es un tema nuevo, es un tema que ya viene de más de 40 años, que debemos ser un poquito más eficientes tanto en el consumo como en la generación de la energía. Sí, yo quisiera sí, adelante, Carlos. agregar allí, con el tema de reducción de las emisiones de CO2, pues digamos que los dos aspectos claves son que hablando de data center, que mi data center consuma la menor energía posible y que ojalá se alimente la energía que llegue al data center sea energía sostenible en lo posible. Ya, digamos, hay un organismo que curiosamente, pues lo conocemos en temas ambientales muy fuertes, pero que está, digamos, sacando toda una normatividad con respecto a data centers sostenibles, es Greenpeace. El Greenpeace tiene unos documentos que clasifica a las compañías de TI por el tipo de energía que consumen. Y digamos que ya hay compañías a nivel mundial que están comprometidas a llegar a consumir prácticamente toda la energía renovable y en algunos casos generar su propia energía, pues por medio de energía, de medios de paneles solares o energía eólica o en otros países
digamos que la energía geotérmica, pero entonces el concepto para poder buscar reducir emisiones de CO2 es consumir la menor energía posible y buscar fuentes renovables. Hay casos, por ejemplo, en Latinoamérica, que en Chile Google construyó un data center, el cual dicen ellos que está alimentado 100% por una planta solar que tienen allá en el desierto, no recuerdo en cuál desierto, pero el 100% de la energía de ese data center es renovable, es energía solar. Entonces, sí hay, digamos, unas tendencias muy fuertes al uso cada vez mayor de las energías renovables. Y digamos que han sacado un concepto también estos organismos como el Green Grid y como ASRAE, que hablan de edificios de energía neta cero. Esto quiere decir que el edificio genera como mínimo la energía que consume. Entonces, digamos que esos son los conceptos a nivel de sostenibilidad que digamos que están en boga en estos momentos. Muy interesante la participación de ambos, Abraham, Carlos. Justo se adelantaron un poco en cuestión de mejores prácticas que se están viendo por parte de la industria. Una de ellas, yo hacía referencia dentro de esta invitación a que se hablara del comisionamiento para generar un bajo PUE. Sin embargo, después de escucharlos, creo que más bien es una constante de mantenimiento en los equipos, el cual asegura que estos cumplan con sus funciones adecuadas. No sé si alguno de los dos quiera comentar al respecto. Bueno, el tema del comisionamiento es algo clave, es una actividad clave, no solo en el tema de eficiencia energética, sino en el tema de disponibilidad, de confiabilidad del data center, porque no podemos, digamos, olvidarnos de que, digamos que la primera prioridad, la principal prioridad en el funcionamiento de un data center es su disponibilidad. Entonces, ahí tenemos que tener, digamos que un balance entre disponibilidad y eficiencia energética. Hay veces no van de la mano la disponibilidad y la eficiencia. Si yo tengo un sistema con una redundancia 2N en todos los aspectos, por ejemplo en aire acondicionado, se me vuelve, pues digamos que muy alta disponibilidad, pero la eficiencia no es tan buena. Entonces allí es donde en todo el tema de comisionamiento, y hablando específicamente de ICREA, ICREA tiene, digamos que un sello o una certificación que es el sello verde de ICREA, que busca precisamente generar oportunidades en toda la mejora de eficiencia energética y de sostenibilidad. Claro, claro. Y bueno, por el momento quiero darle paso a las preguntas de nuestro auditorio. Augusto nos hizo la recomendación, el comentario anteriormente al inicio de la charla. Él nos dice, por normas legales de habeas data o la norma que corresponda según el país, en particular en Colombia, es permitido que la información de las personas y de las empresas sean almacenadas en sitios ubicados fuera del territorio nacional por soberanía o en fin. No sé si gustes responder, Carlos. Creo que es un poco más enfocado a lo que tú conoces. Bueno, en general, digamos que no hay una restricción, una prohibición a nivel gobierno de que la información solo pueda estar alojada en data centers en cada país.
Esto, digamos que sí, más bien es una buena práctica, digámoslo así, en el sentido de que se debe buscar a nivel de soberanía y a nivel país que se construyan más data centers en cada país y manejen toda la información, pero digamos que pretender que esta información no viaje a través de la red mundial de data centers y de la nube, pues es bastante complicado. Sin embargo, sí hay, digamos, una serie de posiciones y en algunos países, recuerdo así que Bolivia tiene una posición mucho más fuerte en este tema de que los data centers, que la información de cada país se maneje dentro de los data centers del mismo. Claro. Y en este caso, le recomendaría a Augusto que se acercara a las leyes de protección de datos personales de cada país. Esto es más enfocado a un tema legal, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta. Rafael nos dice, buen día, en algún momento se habló de niveles PUE. ¿Este concepto sigue vigente? En caso afirmativo, ¿cuál es el nivel prioritario? Te la doy a ti, Abraham, que tienes una perspectiva más de ingeniería eléctrica. Ok, sí, efectivamente, estos indicadores siguen presentes. Al final del día estamos hablando de eficiencia, ¿no? ¿Qué tan qué tan eficiente es tu data center? Obviamente, cuando tú tienes un PUE de 1, obviamente pues es lo ideal, ¿no? Significa que un 100% de tu eficiencia, tener un 100% de tu eficiencia, ¿sí? La energía consumida solo se usa en equipos de TI y no pierdes distribución de energía, ¿sí? Eso es un idóneo, ¿sí? Entendemos que hay data centers donde el nivel de PUE va a 1.2, 1.3 y estamos hablando, pues obviamente, de unos data centers bastante eficientes. Un data center normal, o digamos ya cuando sales del límite, que es un 2.5, es cuando ya tendríamos que estarnos preocupando realmente de que no estás consumiendo la energía de una forma tan eficiente, ¿sí? Tienes un alto contenido de pérdidas, tienes obviamente consumos dedicados a otra parte de tu infraestructura que no es la sala de TI. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa métrica, porque a final de cuentas es algo muy representativo a dinero, ¿sí? Cuando dices, no, es que tenemos un PUE de 2.8, ok, estamos perdiendo dinero, ¿sí? Estamos consumiendo más energía de la que estamos percibiendo por el uso de nuestros servidores. Entonces, pues se vuelve un tema de ineficiencia tanto económica como energética. Cuando tú estás más próximo al 1, pues obviamente crece tu eficiencia y pues puedes demostrar en términos de números que tienes un data center eficiente. Digo, todo esto es traducido a dinero. La eficiencia también va de la mano en saber cómo y cuándo utilizar todos tus elementos, ¿sí? Cuando iniciamos la charla, hablaba de una automatización, o sea, realmente tener todo prendido, pues no es tan eficiente, ¿sí? Vamos a focalizar áreas de trabajo únicamente donde se tengan monitoreos muy puntuales y no que estén prendidos todos los activos, ¿sí? En este caso, si un data center únicamente requiere de 10 personas para su operación, pues no voy a estar prendiendo 10 oficinas. Los voy a centralizar en un área común, en un NOC, en un SOC, donde ellos estén ahí localizados, ¿sí? Entonces, vamos a ser un poquito más eficientes si tenemos áreas automatizadas y como un parámetro de mejora o un punto de mejora, nosotros podemos hacer nuestra automatización de una forma selectiva, ¿sí? Cuando nosotros tenemos o ya identificamos después de varios estudios que tenemos picos de carga,
¿sí? En nuestro data center, va a haber un momento en donde todos nuestros activos estén funcionando o estén demandando su carga máxima. Entonces, en ese momento, puedo yo modificar el factor de potencia inyectando reactivos, ¿sí? Y en ese momento, si tengo yo la posibilidad de mi infraestructura, poner en paralelo un generador, un grupo electrógeno, pues esa sería una muy buena operación, que realmente dependiera más de una automatización o una selección, una lógica que me ayudara a precisamente controlar esos picos, poniendo mi elemento, mi grupo electrógeno a trabajar únicamente cuando esa facturación me afecte directamente. O sea, absorbiendo esos picos y ya después poniéndola a descansar pues, cuando está en un uso normal. El uso tanto de la energía que te brinda la suministradora como el de tus activos pues, tiene que estar combinado para hacer más eficiente tanto tu infraestructura como tu data center. Perdón, para complementar un poco lo que está diciendo Abraham y con respecto a la pregunta de Rafael, digamos que entonces, en resumen, un PUE por encima, hoy en día, un PUE por encima de 2 realmente es muy alto. Los promedios que ha habido o que, de estudios que han realizado distintas instituciones están hablando a nivel mundial de un PUE promedio de 1.8 aproximadamente. En general, lo que se busca en los diseños es que el PUE esté por debajo de 1.5. Muy importante que sea a lo largo de toda la vida útil del data center. Por eso mencionaba yo el tema de la modularidad. Si yo voy a arrancar, en alguna ocasión hicimos un assessment a un data center en Lima, en el cual el PUE que se medía en ese momento estaba del orden de 10. ¿Y por qué era esto? Pues porque tenían tenían capacidad para 200 racks, estaban operando inicialmente con 15 racks y de esos 15 racks tenían toda la infraestructura de refrigeración ya instalada, un chiller de 200 toneladas para alimentar para enfriar un data center con solo 15 racks. Hoy en día existen soluciones que me permiten generar modularidad, inclusive a nivel de chillers. Entonces, esa es, digamos, que la forma, buscar siempre estar en PUEs por debajo de 1.5, y un aspecto clave allí es la modularidad. Asimismo a nivel de UPS, asimismo a nivel de generadores eléctricos. Y Abraham mencionaba un tema que es bien importante, que allí en México han manejado, ya hay proyectos. Aquí en Colombia hay algunos proyectos, pero digamos no específicamente para data centers, y es lo que tiene que ver con los sistemas de cogeneración, que inclusive hay uno que lo denominan trigeneración. Celsia en Colombia ya ha venido desarrollando unos proyectos también de trigeneración, que a través del calor residual de los equipos, de las turbinas de gas que generan electricidad, se están generando frío y calor. Entonces, por eso hablan de trigeneración. Entonces, estos sistemas contribuyen grandemente al tema de la eficiencia energética. Claro, muchas gracias, Carlos. Miguel nos hace un comentario, menciona que la eficiencia y confiabilidad en aire acondicionado y equipos de potencia, existe el concepto de arquitectura modular descentralizada, un punto medio del PUE. Esos equipos ya tienen la característica de fábrica, nada se sobredimensiona. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, era el ejemplo que les estaba dando, de que a nivel, por ejemplo, de refrigeración, ya existen chillers
de mucho menor capacidad para irlos modulando de acuerdo con las necesidades. Lo mismo sucede con las unidades manejadoras de aire acondicionado. Otro aspecto en refrigeración que es clave es todo el tema de las unidades manejadoras y condensadoras que tengan, por un lado, en donde existan compresores, que los compresores consuman energía proporcional a la carga que están refrigerando. Entonces, para esto existen tecnologías de scroll digital o compresores de frecuencia variable. Y otro aspecto que es clave y que hoy en día le recomiendo a quienes estén digamos, en plan de implementar o de renovar su sistema de refrigeración, que tengan ventiladores que los denominan easy fans, que son ventiladores de velocidad variable. Un ventilador que esté, digamos, al 80% de su velocidad máxima, está consumiendo solamente un 40% de la energía. Entonces, hoy en día la recomendación es que tengamos en sistema de refrigeración chillers modulares, manejadoras modulares, compresores de consumo variable y ventiladores de velocidad variable. Otro tema que es clave para el tema de refrigeración es, según estudios de ASRAE, por cada grado centígrado que yo le suba la temperatura a mi data center, y Hugo mencionaba ahora, ya los rangos de temperatura en el data center no son tan exagerados como anteriormente, que uno entraba a un data center y se congelaba. Hoy en día, los rangos que tiene ASRAE están entre los rangos recomendados están entre 18 y 27 grados. Entonces, si yo a mi tengo un ejemplo, tengo mi data center en 20 grados y le subo hasta 22 grados, ajusto mis termostatos a 22 grados, estoy ahorrando en consumo de energía del orden del 4 o 5% de mi data center, con solo hacer esa labor. Otro aspecto clave es el tema del flujo del aire, ¿no? Que el aire llegue donde necesite llegar, que es a los pasillos fríos. Entonces, que el aire frío exclusivamente llegue a los pasillos fríos y que el aire caliente no se mezcle con el aire frío. Son las condiciones en las cuales se puede mejorar ostensiblemente el PUE. Una pregunta, muy bien, gracias, Carlos. Una pregunta para ambos. Felipe nos dice, ¿qué tan viable es que un data center en Colombia o en América Latina se opere 100% con energía solar por el día y por las noches utilizando la red municipal o convencional? ¿Qué tan competitivo puede ser? Bueno, Okay. pues como Perdón. Adelante, Carlos. Como comentaba anteriormente, ya se tiene un caso de un data center muy grande de Google en Chile que está alimentado 100% con energía solar. Ahora, la posibilidad existe, y Felipe, creo que Felipe pertenece a Celsia, ellos vienen trabajando muy fuerte en ese tema de energía solar. Y ya existen soluciones. De hecho, la energía más barata que se está vendiendo hoy en día que yo conozca es la energía solar. Hay proyectos, sobre todo por allí en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes, donde el precio del kilovatio hora de la energía solar está del orden del 50% por debajo del precio de energía convencional, digámoslo así. Entonces, yo sí veo un potencial muy grande allí en ese tema de poder tener alimentación con energía solar y lógicamente respaldada por la red pública
y pues digamos donde se está trabajando muy fuerte en las tecnología que se está trabajando muy fuertemente es en el tema precisamente de almacenamiento de energía, de baterías, de cada vez hacerlas más eficientes y en la noche también poder hacer uso de esa energía solar. Abraham, ¿querías complementar? Sí, únicamente complementando lo que dijo Carlos, es, sí, o sea, todas las opciones de tener otro feeder, otra fuente, para atender tus necesidades de TI, es posible. Únicamente hay que hacer los estudios previos, ¿no? Bien comentaba que estos equipos, no le llamamos tecnologías nuevas porque ahorita tienen un boom en aplicación, ¿no? Por el interés de ya no estar produciendo tanto dióxido de carbono. Pero aún así, la eficiencia de una sola celda o de un solo panel, únicamente la vas a obtener cuando la luz incidente o el rayo de luz esté proyectado sobre la celda. Entonces, obviamente, en el día tú puedes movilizar tus paneles, pero un solo panel no va a alcanzar para atender una necesidad de acuerdo a un data center. ¿Sí? Hablemos un data center 500 metros, 250 metros cuadrados. Necesitarías más o menos una proporción de dimensiones igual, ¿no? Hablemos de un poquito lo que serían ¿cómo se llama? Las dimensiones reales, ¿no? Para atender un data center necesitarías también un campo o un microgrid para captar toda esa energía y después distribuirla hacia donde estén obviamente tu utilización, que sería tu centro de cómputo. Sí, es permitido, no dudo de estas nuevas tecnologías, lo que sí hay que estudiar el caso, las conveniencias que tienen ahorita los grandes data centers y si realmente para proyectos un poquito más pequeños sea viable, ¿no? Se ha visto que a lo mejor en un estacionamiento, para equipos que no son tan críticos o tan de emisión crítica, pues sí podemos tener ese tipo de energías renovables, ¿no? Y tener como feeder auxiliar o redundancia, obviamente, pues la fuente de la suministradora. O sea, es un claro ejemplo de saber utilizar y mezclar ambas tecnologías, ¿no? Todo es permitido siempre y cuando se modele y realmente el costo-beneficio esté muy por encima de, ¿cómo se llama? De la implementación del diseño. Perfecto. Finalmente, Gustavo les pregunta a ustedes, ¿han percibido que el diseño exterior de la envolvente e interior de los muros del data center sea clave para un ahorro de la energía del inmueble? Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. Como a final de cuentas tú vas a tener elementos que van a disipar calor. No es lo mismo tener cubiertas que refracten este calor o esta incidencia y le puedan meter más temperatura a tu sala, ¿sí? Ya estarías en unas condiciones adiabáticas donde vas a extraer el calor de la sala o de tus equipos de TI más el calor que está incidiendo en los muros. De hecho, es un parámetro básico para todos los que desarrollan ingeniería de climatización, las condiciones adiabáticas. En este caso, si la construcción o la sala está en un piso que sus muros perimetrales dan hacia el exterior y son de cierto material que tiene más absorción de calor, pues obviamente esto le va a restar eficiencia a todo tu diseño y vas a requerir más equipos de climatización, que si de un día a uno estás considerando que esas condiciones las puedes modificar, entonces, prácticamente tú eres quien va a proporcionar el diseño de los muros, ¿sí? Y puedes reducir, obviamente, también la utilización de la energía colocando menos equipos de climatización únicamente por la consideración de construcción de muros.
O sea, sí tiene mucha correlación en eso. Carlos, ¿gustarías agregar? Sí, complementando un poco el tema, digamos que una de las buenas prácticas dentro de los diseños de data center está en que la sala de TI no esté, digamos, su perímetro no esté directamente contra el exterior, que normalmente que la sala de TI esté hacia el centro del piso, de la construcción, y el uso de sistemas, sobre todo en climas húmedos, el tema de la construcción de las barreras de vapor, que son unas láminas, unos foils que se colocan en las paredes, que se instalan en las paredes, unos foils de aluminio o plásticos en el interior de las paredes, que evitan que el aire del exterior, el aire húmedo del exterior pase a través de las paredes. Otro aspecto que es importante allí que complementa es tener presión positiva dentro del data center. O sea, que siempre el aire tienda a salir del data center, del interior del data center y no a entrar. Con esto evito que el aire exterior húmedo y contaminado entre a mi sala. Y otra, pues, buena práctica para que contribuya a esto es el manejar puertas, sistemas de puerta con esclusa, con doble puerta, para evitar siempre que el aire del exterior, el aire húmedo del exterior, entre a mi data center. Eh, Finalmente, pues me gustaría que Abraham, si quieres agregar algo más, algo que se nos haya olvidado, algo que quieras recalcar ante la audiencia, ya para darte conclusión a este seminario. Ok. Bueno, lo que pasa es que ya no husmé mucho en la pregunta del commissioning. Obviamente sí tiene gran interés y es no una buena práctica, sino es un deber ser el que todos los equipos, ya cuando están en su fase de arranque, sean comisionados, porque al final del día tú vas a obtener todas las características en un día uno, ¿sí? Tanto de que en equipos individuales como ya en un conjunto. Entonces, esto te va a ayudar de alguna forma a saber cómo se van a comportar los equipos, ¿sí? Sabemos que no tenemos a lo mejor la oportunidad de meter cargas inductivas o capacitivas, eh, sino se modela con cargas puramente lineales, en este caso resistivas, pero por lo menos te estás dando cuenta de si tu eficiencia o tu factor de potencia fuera 1, cómo se comportaría. A final de cuentas, los estados de la energía eléctrica es un estado dinámico, ¿sí? O sea, es un estado que viaja en el tiempo y se puede comportar de diferentes formas. En este caso, la recomendación es obviamente aunar más en las buenas prácticas de lo que es el comisionamiento, para saber cómo se van a comportar los equipos. En esta forma vamos a poder corroborar tanto eficiencias como gastos y obviamente llevarlos a su utilización preferente, colocándolos con elementos que los van a ayudar, en este caso la refrigeración o la climatización de los equipos, ¿sí? Para disipar esas pérdidas por efecto Joule. En área de UPS, pues poner un equipo de climatización para que todo ese aire también no sea un factor para el buen funcionamiento del equipo y aparte también para el buen funcionamiento y vida útil de baterías. Y esto va para todos los equipos, ¿no? Mientras tú lo mantengas en condiciones de operación, por la ficha técnica que te ofrecen los mismos fabricantes, pues vas a sacar su mayor eficiencia. Claro, muchas gracias, Abraham. Carlos, lo mismo, si gustas agregar algo que se nos haya pasado y quieras Sí, puntualizar con relación a esto. yo quisiera darles estas que considero conclusiones, pues digamos, claves dentro de un sistema de eficiencia energética de
de data centers. Lo primero es con lo que inicié. La energía más limpia y económica es la que no se consume innecesariamente. Ese es un concepto que tenemos que tener muy claro. Que las inversiones en eficiencia energética, además de reducir daños ambientales, pues tienen un tiempo muy corto de recuperación de la inversión. Hay un tema muy clave que de pronto no mencionamos, que es la capacitación del personal de operación de infraestructura. Es básica para poder implementar planes de eficiencia con seguridad, sin afectar lo que decía en algún momento, la disponibilidad. O sea, siempre hay que tener un contrapeso allí entre eficiencia y confiabilidad o disponibilidad. Es importante, en mi concepto, contar con asesores externos y auditorías de eficiencia energética para dar más seguridad y credibilidad a los estudios que se hagan. Y como último, que los planes de eficiencia energética se deben iniciar en el hardware y software de TI. Allí es donde se debería iniciar un plan de eficiencia energética y luego en la infraestructura física, en la eléctrica, la mecánica, y ahí sí buscar que el PV sea lo más cercano a uno posible. Esas serían mis conclusiones con respecto a esta conversatoria. Perfecto, pues les agradecemos. Se quedó una pregunta que se las voy a enviar por parte de Augusto, a ti, a Abraham y Carlos. Con esto concluimos nuestro seminario sobre un data center eficiente. Les agradecemos a nombre de International Computer Room Experts Association y CREA, tanto a Abraham como a Carlos, su disponibilidad por este tiempo, por sus comentarios referentes a cómo alcanzar esta eficiencia. Y pues a nombre de CREA, como les menciono, mi nombre es Hugo Santillán. Nos vemos dentro de 8 días en una emisión extraordinaria de miércoles de CREA sobre sanitización con la gente de HighRef. En unos minutos les estaremos enviando la información. También otro punto que se me olvidaba mencionarles es que a partir del 20 de julio vamos a comenzar con nuestro curso de CCRD online, donde Abraham estará participando como instructor en el área eléctrica a partir de esa fecha. Si gustan más información a través de mi correo electrónico que ya les compartí. Y pues no me queda más que agradecerles a todos. Abraham, Carlos, muchas gracias por su tiempo y nos vemos dentro de corto tiempo en miércoles de CREA. Ok, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén bien, cuídense. Un gusto. Bueno, a todos de verdad que muchas gracias. Es un honor para mí estar participando en este conversatorio tan interesante con el ingeniero Abraham, con todas las personas, con Hugo y con todas las personas que han atendido. Muchas gracias de nuevo y nos veremos pronto, nos comunicaremos pronto. Gracias. Perfecto, cuídense mucho y atiendan las recomendaciones de sus gobiernos en cuestión del COVID. Mucha suerte y éxito a todos. Hasta luego.